Nueva historia económica de Colombia, Salomón Kalmanovitz. Comercio internacional de Colombia en el siglo XX. Se consideró una época dorada para el desarrollo del país por su volumen y estructura en las exportaciones, también como una época dorada por su fuerte expansión, que es más o menos de 1905 a 1937, como la primera mitad del siglo. Pues más que todo por las exportaciones cafeteras. La segunda mitad del mismo se considera como un periodo de decadencia por la participación colombiana en el mercado y un estancamiento de ingresos en el país. La protección y apertura de la economía en el siglo XX. Los aranceles externos se volvieron muy elevados, así como tenían un fin de generar ingresos para el Estado, que eso fue la administración de Reyes, y hubieron cambios en las licencias de importaciones, que eran cuotas para restringir el comercio. La evolución de la tasa de cambio del peso colombiano, pues en la primera mitad del siglo era bastante estable, como ya lo dije. En los años 20 hubo una reevaluación del peso y también hubo una inflación del 10% anual al conflicto de otras exportaciones. En la segunda mitad es una permanente devaluación con una bonanza cafetera que ocasionó un gran endeudamiento. También por el petróleo hubo una evaluación del peso y la política comercial explicó el comportamiento de la tasa de cambio, o sea, fue menor. El Tratado de Libre Comercio, integración comercial de ingresos entre países, que fomenta una mayor especialización de trabajo y economía a escalas. Comercio creciente entre las naciones que favorece a los socios. Información del Pacto Andino, que abrió las fronteras con Venezuela, Perú y Ecuador, y un poco después se une con Chile y Bolivia. Chile fue como de los primeros en retirarse pronto del acuerdo. Inversionistas colombianos se trasladaron a acciones de Ecuador, Venezuela, y se abrió un comercio entre países. También se da el Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia, firmado en 1996. En 2006, Venezuela abandonó el pacto. La desindustrialización en el siglo XX. El legado del siglo XX, los años 20, como se considera. La guerra de los 100 días afectó enormemente el desarrollo en el país en materia económica. Hubo un estancamiento impresionante en cuanto a la inversión. Hubo también una hiperinflación. Eso fue para el gobierno de Reyes. Él intentó desarrollar un proyecto industrializador que combinaba alianzas con capitales y bancos extranjeros. Fue exitoso. Reyes logró estabilizar la moneda después de la hiperinflación, que eso fue una gran ventaja para el país. Los campesinos empezaron a tener ingresos porque el mercado interior, que se consideraba estructuralmente débil, empezó como a fortalecerse. El campesinado también empezó a tener derecho de propiedad, y eso fue como también un incentivo y fue un desarrollo de capitalismo dentro del país. También hubo una tendencia de desindustrialización, liberalización de la economía a finales de los 60. Fue el fin de la represión financiera. Hubo un gran desempeño industrial. Fue una apertura comercial gradual. Primero fue acelerada, después
se contrajo nuevamente. Por un lado, disminuyeron los aranceles. La exposición de la industria a la competencia internacional tuvo incrementos en la productividad bastante buenos. Se considera que Colombia se unió a la desindustrialización a una edad muy temprana, misma desindustrialización que fue liderada por China e India. Las relaciones de la propiedad y el trabajo es lento y tortuoso. Confluyeron derechos de propiedad extensivos, ineficientes, difíciles de justificar y entender. En el siglo XIX, el Estado central, los estados soberanos, le otorgaron grandes tierras a militares, a prestamistas y a políticos. Fue una época de mayor desigualdad. Hubo un intercambio de tierras vírgenes con mayor valor. Los grandes, llamémoslos empresarios del país, empezaron a financiar lo que eran ferrocarriles y carreteras para que a ellos les resultara más fácil poder transportar sus mercancías y mover el mercado interior. También, el Banco de la República subsidió muchos créditos, pero hubo un movimiento de campesinos radicales en 1970 a 1972 que no fue como tan bueno que se diga. Y hubo un desarrollo agropecuario que fue desigual porque el sector pecuario fue mediocre. La avicultura se expandió mucho. Las flores y la horticultura tuvieron una revolución tecnológica, pero sectores como la del ganado, los dueños de los mismos lo que hicieron fue hacerlo con un doble propósito, que era sacar del ganado la leche y la carne. Ellos no manejaron muchos incentivos tecnológicos, lo que hicieron fue como mantenerse muy a lo antiguo y todavía se mantiene así. Y hubo una gran dificultad para cobrar impuestos a todo el sector agropecuario. Y por lo que casi tampoco manejan como exportación de muchos, es muy natural, ¿sí? Ok.